dirección, mi y inicial sería h, porque aquí está el origen de coordenadas. Ya. Bien. Me pide dibujar la gráfica posición versus tiempo. Recuerda que un caída libre es un MRV, así que voy a dibujar una curva. ¿Sí? Su aceleración. La aceleración ya tú sabes que es el valor de la gravedad y vale menos 10. Eso significa que la aceleración de caída libre es negativa. Y una aceleración negativa forma una carita alegre o una carita triste. ¿Quién me dice? ¿Carita alegre o carita triste? Una aceleración negativa. ¿Carita alegre o carita triste? Carita triste, muy bien. Esa es la carita que tengo. Ahora, la velocidad. La velocidad. Dime, conforme él vaya cayendo, la velocidad, ¿positiva o negativa? ¿Saben lo que significa una velocidad negativa y una velocidad positiva, verdad? A ver, quiero escuchar. ¿Qué significa una velocidad positiva? O quiero leer, ya es menos. ¿Qué significa que la velocidad sea positiva? Dirección izquierda, derecha. Ya, pero acá no está moviéndose horizontal, sino verticalmente. Así que mejor de derecha que de... Muy bien, misma hacia arriba. ¿Y una velocidad negativa qué significa? Muy bien, que el móvil se mueve hacia abajo. ¿El móvil se está moviendo hacia arriba o se está moviendo hacia abajo? El móvil se está moviendo hacia abajo. Por lo tanto, la velocidad es negativa. ¿Se entiende, verdad? Y si la velocidad es negativa, la curva es ascendente o descendente. A ver. Ahora, ¿cómo es la curva? ¿Ascendente o descendente? Descendente. Descendente, excelente. Entonces, como yo ya sé que voy a usar mi carita triste, en esa carita triste hay dos pedazos de curva. Una ascendente y una descendente. ¿Con cuál me quedo? Con la curva descendente. ¿Dónde empiezo? Desde un punto llamado H, porque él es 0. Y esa curva lo voy a trasladar aquí. Se acabó, ahí está la gráfica. Respuesta, dedo. Ahora, la velocidad es negativa, la aceleración es negativa. ¿Cómo es el movimiento? ¿Acelerado o desacelerado? Acelerado. Acelerado. Excelente, muy bien. Si tanto la velocidad como la aceleración tienen la misma dirección, el movimiento es acelerado. Oigan, tienen que repetir, ¿no? Tienen que participar, tienen que hablar o escribir para que la información se quede. Si ustedes siguen quedándose callados y mudos, pues no vas a retener la información. Recuerden todo lo que habíamos conversado, que había mencionado, ¿no? La idea de saber estudiar y de prestar mucha atención y de participar ayuda bastante a que se retenga la información para tu examen. ¿Sí? Vamos, sin miedo, como los chicos de semianual, de horario 1, esa gente hay que decirle que no hable. Esa gente hay que decirle, cállese, hay que meditar. Ustedes son bien burros. Son tímidos. Bien, ahí tenemos al ejercicio 31, tenemos al ejercicio 32. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a estas dos gráficas, muchachos?
¿Todo bien? Bien, corramos entonces. Vamos con el problema 33. Ahí tengo una gráfica. Posición versus tiempo, pero es un MRV. Debido a que es una curva. ¿Ven? Aquí tenemos 8. Aquí tenemos 16. Bueno, obviamente de 0. Esto es 2. Y a ver qué pide. Un móvil que parte del reposo. Muy bien. Dice parte del reposo. ¿Qué significa eso? Parte del reposo. Bueno, que la rapidez o velocidad inicial va a ser. Varía su posición con el tiempo, según la gráfica. Determine su velocidad en el instante T2. Si me está pidiendo velocidad, es porque yo voy a utilizar la ecuación de la velocidad, que es esta de aquí. Pero yo tengo el tiempo, porque me piden para T2, o sea que este tiempo vale 2. Tengo la velocidad inicial que vale 0, pero me falta la aceleración. Esa aceleración lo voy a determinar de la ecuación de la posición. X es igual a X inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial de 0, esto se elimina. Para un tiempo de 2, la posición es de 16 porque 8 es mi posición inicial. Entonces 16 es igual a 8 más 0 más un medio de A que no conozco, multiplicado por el tiempo que vale 2 elevado al cuadrado. Entonces 6 menos 8 me da 8. 2 al cuadrado 4, 4 entre 2, 2, 2 por A, mira, A me salió 4. Perfecto, y si A vale 4, pues reemplazo aquí y digo de que la velocidad sería 0 más 4 por 2. ¿Y 4 por 2 cuánto vale? 8. ¿Listo? La clave sería casita. Vamos a ponerlo acá la clave. Clave casita. Vamos con el problema 34. En el problema 34 también tenemos una gráfica. Posición versus tiempo. Acá es 0, ¿verdad? Otra vez una MRV por ver una curva. Acá es 8, acá es 4.
El móvil parte del reposo, de nuevo, velocidad inicial 0. Ahí la aceleración del móvil creo que es bastante obvio, ¿no, muchachos? Ecuación de la posición. Posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, más 1/2 de A por el tiempo al cuadrado, como parte del reposo, esto vale 0. Para un tiempo de 4, la posición es de 8, porque la posición inicial es de 0. Así que 8 es igual a 0 más 1/2 de A por 4 elevado al cuadrado. 8 igual a 4 al cuadrado 16 entre 2, 8 por A. Y A vale 1. La respuesta sería avioncito. Esos dos ejercicios han estado bien sencillos, chicos. ¿O alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bien, ¿todo bien entonces, chicos? Bien. Vamos con el problema 35. Dice, un móvil que desarrolla un movimiento rectilíneo varía su velocidad según el gráfico mostrado. Ya, acá hay una gráfica de velocidad. Bien, acá es de 4, y esto es de 0. ¿Verdad? Sabiendo que parte del origen de coordenadas, muy bien, parte del origen también es un dato. Parte del origen genera que la posición inicial vale 0. Indique el gráfico posición versus tiempo que mejor corresponde. Muy bien. N es la velocidad inicial, ¿sí? Parte del reposo. Y en base a esto me piden dibujar la gráfica posición versus tiempo. ¿Ya? Nada complicado, muchachos, sumamente sencillo. Simplemente recuerda tener todos los datos necesarios. ¿Ya? Primero lo primero, como parte del origen de coordenadas, entonces la posición inicial es de 0, la gráfica empieza desde aquí. Ahora, yo acá tengo dos líneas. Una línea inclinada, que es un MRQV, y una línea horizontal, que es un MR. Entonces, primero vamos a dibujar la línea para el MRU, que obviamente es una curva. Como la gráfica está por arriba del eje tiempo, la velocidad toma valores positivos, entonces la velocidad es positiva. Y como la gráfica es ascendente, la aceleración también es positiva. Entonces recuerda que para una aceleración positiva es una carita feliz. Y esa carita feliz tiene dos pedazos, una descendente y una ascendente. Pero como la velocidad es positiva, tomo la curva ascendente. Lo que significa que la primera curva que representa ella sería algo como esto.
¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta qué tiempo va a seguir siendo curva? Hasta 4 segundos. Significa que aquí deben estar 4 segundos. Luego de eso veo un MRU que obviamente es una línea. La velocidad toma un valor positivo, por lo que la línea tiene que ser ascendente. Porque una línea ascendente en un MRU, posición versus tiempo, la velocidad es positiva. Acá la velocidad sigue siendo positiva, pues obviamente. Entonces yo acá voy a tomar una línea ascendente. Y ahí está. Esta sería la gráfica que representa a esta velocidad versus tiempo. ¿Qué gráfica sería? Avioncito. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Vamos al problema 36, si es que no hay preguntas. Bien, en la siguiente gráfica tenemos menos 8. ¿8 o 6? Yo no veo. A ver, muchachos, usted que está más joven. ¿8 o 6? 6, ¿verdad? El de arriba, el de arriba. ¿8 o 6? 8, profe. 8, ya, ahí está buscando. 8. Así si sale mal, te echo la suma. 8. Bien, aquí es de 4. Aquí es de 20. ¿Bien? Ahora sí. Dice, el gráfico velocidad versus tiempo muestra el movimiento de un móvil que partió de la posición menos 10. Posición inicial menos 10. Determina la distancia recorrida de 0 a 20. ¿Ya? Oye, pero si me pide distancia recorrida, este dato de menos 10 está por las horas. Ya que para la distancia recorrida yo simplemente necesito calcular áreas. Pero antes de calcular áreas necesito el valor de este tiempo. Le voy a poner un tiempo 1. Recuerda que si me falta un dato, yo lo puedo aplicar, yo lo puedo calcular aplicando tangentes. Así que alfa. Vamos con la tangente en este triángulo, 8 entre T1 menos 4, 8 sobre T1 menos 4, ¿todos de acuerdo? ¿Sí? 8 entre T1 menos 4, eso va a ser igual a la otra tangente que sería 8 entre 20 menos T1. 8 sobre 20 menos T1. Creo que sí puedo calcular el valor de T1 aquí. Se va el 8 y estos dos tienen que ser iguales. T1 menos 4 igual a 20 menos T1. 2 veces T1 es igual a 24 y T1 vale 2. Ya te calculé. T1, tú vales 12. Con esa información ya puedo calcular mis áreas. ¿No? Área aquí y área aquí. Bueno, acá vamos a poner un área 1, que es un trapecio.
Fórmula para el área de un trapecio secundario, ¿verdad? Base mayor 12 más base menor 4 dividido entre 2 y multiplicado por la altura que vale 8. ¿Cuánto vale esa área 1? 12 más 4, 16, entre 2, 8 por 8, 64. Ya, con cuidado mejor. Ahora, el área número 2, esta área de aquí. Sabemos que es un área positiva, porque está por arriba del eje tiempo. Área número 2 es un triángulo, base por altura, nada más entre 2. 12, 20, 8, 8. 8 por 8, 64, dividido entre 2, me da 32. Negativo porque está por debajo del eje tiempo. Bien, pero a mí me están pidiendo distancia recorrida. Y la distancia recorrida, ¿no? Y la distancia recorrida es suma de áreas, pero sin signo. O sea, 64 más 32. O sea, 96 metros. La respuesta sería casita. ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Excelente. ¿Puedo volver? ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Vamos con el problema 37. En el problema 37 tenemos una gráfica, velocidad versus tiempo.
Ya, disculpe, chicos. Bien, tenemos una gráfica velocidad versus tiempo. Aquí está la gráfica. Acá tenemos, obviamente, 0, 4, 8, 12 y 6. En gráfica velocidad versus tiempo. Dice, hallar la posición para T12. Si se sabe que para T0 la posición vale 2. Bueno, obviamente eso es posición inicial, ¿no? 2. Y me pide la posición para T igual a 12. O sea, hasta aquí. Bien, nosotros ya sabemos que una gráfica de velocidad versus tiempo, si me pide posición, necesito áreas. Y para T12 sería toda esta área de aquí, que sería justo un trapecio. Así que calculemos el área con la fórmula del trapecio, base mayor 12 más base menor 4, dividido entre 2 y multiplicado por la alturita, que sería de 6. ¿Cuánto vale esa área? 12 más 4, 16, entre 2, 8, 6 por 8, 48. Positivo, porque está por arriba del eje. Entonces la posición simplemente sería posición inicial más desplazamiento. La posición inicial vale 2 y el desplazamiento es el área con signo, o sea, más 48. ¿Cuánto me sale esto? Más 50 metros. Y esa sería la posición. Clave dedo. Vamos con el problema número 38. En el problema número 38 es una gráfica de aceleración versus tiempo. ¿Sí? Hay una gráfica de aceleración. Acá es de 4, obviamente el de 0. Y me dice, ¿no? El gráfico aceleración versus tiempo representa el movimiento de un móvil con movimiento rectilíneo uniformemente variado, es una MRU. Si la velocidad para el instante T2 es igual a 4, mira. Me están hablando desde el instante T2. Desde aquí, la velocidad es igual a más 4. La velocidad cuando T vale 8. Voy a seleccionar aquí, cuando T vale 8. Y me van a pedir la velocidad, que obviamente no conozco. Bien, entonces chicos, recordemos acá lo siguiente. En una gráfica de aceleración versus tiempo, según lo que vimos ayer, se calcula área. Vamos a calcular el área, que simplemente es un rectángulo, 6 por 4, 24, y es positivo. ¿Sí? Y recordemos que vamos a utilizar esta fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más área. Bueno, área total, ¿verdad? Área, con todo y signo. La velocidad final es V, que no conozco. La velocidad inicial, obviamente, como empieza desde T2, ahí ya la considero como mi velocidad inicial más 4. Y el área, que obviamente es más 24. Bien, obviamente esto sale más 28. Y la respuesta sería D. Bien, muchachos. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que aclarar?
¿Todo bien, muchachos? Ya solo nos faltan 2 ejercicios, ¿verdad? Sí, solo 2, ya no hay más de gráficos. ¿Puedo borrar, verdad, chicos? ¿O alguien tiene alguna duda? Una. Bien, vamos a borrar. Bien. Bien. En este problema simplemente me piden hallar la velocidad del móvil. Bueno, es una gráfica posición versus tiempo, es una MRU, así que la velocidad es bastante obvia. Como la gráfica es descendente, el signo es negativo, se mueve a la izquierda, pero el módulo de la velocidad ya sabes que se calcula con la expresión conocida como tangente. Aquí está alfa, aquí está alfa, aquí está alfa. Utilizo el triángulo más grande. Cateto opuesto 40, cateto adyacente me daría 8. ¿Cuánto sale el módulo de la velocidad? 5. Pero la velocidad realmente, ¿cuánto es? Menos 5. Así que la respuesta sería casita. Vamos con el problema 40. En el problema 40, tenemos otra gráfica, posición versus tiempo. Aquí tengo 4, aquí tengo menos 4, aquí tengo 4. Y dice, me pide muchas cosas, ¿verdad? ¿Su rapidez es de 2? Bueno, recordemos que el módulo de la velocidad es la rapidez y eso se calcula con la tangente de alfa. Aquí está alfa, aquí está alfa, aquí está alfa. Utilizamos el triángulo más grande de nuevo. Cateto opuesto 8. Cateto adyacente 4. Sí. Efectivamente su rapidez vale 2 y eso sería verdadero. ¿Qué más? Para T2 el móvil se encuentra en la posición 2. Bueno, recordemos la ecuación de la posición, muchachos. Posición inicial más velocidad por tiempo. La posición inicial es de menos 4. La velocidad, como es positiva, bueno, si la rapidez es de 2, la velocidad sería positiva por ser ascendente y módulo 2 más 2. Multiplicado por el tiempo t. Bien, vamos a verificar si eso es cierto. A ver aquí, cuando t vale 2, disculpa, ¿cuánto es la posición? A ver, reemplaza 2 por 2, 4, menos 4 más 4, 0. 0, cuando t vale 2 la posición es 0. ¿Y ahí qué dice? Vale 2, falso. Falso, el segundo enunciado es falso. Tercer enunciado, el desplazamiento entre T1 y T2, bueno, eso es fácil, ¿verdad? Si me dan los tiempos para un T1,
que vale 2 y para un T2 que vale 5. Bueno, hay varias formas de hacerlo. La primera es hallar las posiciones. A ver, para un T1 de 2, calcula la posición, bueno, 0, ¿no? Obviamente. Y para un T2 de 5, calcula la posición 2. 5 por 2, 10. 10 menos 4 me da 6. Y de 0 a 6, ¿cuánto sería el desplazamiento? Posición final menos inicial. 6 menos 0, 6. Así que también sería falso. Y el último enunciado, el móvil pasa una sola vez por el origen. Muchachos, pero pasar por el origen, ¿qué significa? Posición final, 0. Dicho de otras maneras, ¿cuántas veces pasa por el origen? ¿Cuántos valores de t hace que esto se haga 0? Solo un valor de t. ¿Cuál es ese valor? 2. ¿Existe otro valor de t que haga x 0? No. Si existiera otro valor imaginariamente, entonces al existir 2 valores de t que hagan x igual a 0, entonces el móvil pasa 2 veces por el origen de coordenadas. Por cada valor de t, una vez que pasa por el origen. Como solo hay un valor, solo una vez. Otra forma de visualizar es la intersección. Pasar por el origen significa que la gráfica intersecta el eje tiempo. ¿Cuántas veces la gráfica intersecta el eje tiempo? Una sola vez. Entonces, solo pasa una vez por el origen. Verdadero. Entonces yo tendría verdadero, falso, falso, verdadero. Clave casita. Bien, chicos. Y con eso ya hemos culminado los ejercicios de gráficas de movimiento. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún inconveniente? ¿Algo que no se entendió? ¿Todo bien, muchachos? Con eso ya terminamos lo que son gráficas. Ahora podemos hacer, pues, vamos a repasar la teoría de MCU y movimiento parabólico para los ejercicios. Que son 1, 2, 3, 4. 4 nada más. 4 ejercicios nada más. Ahí te han puesto estática. ¿Cuatro ejercicios, no me tomes? Bueno. 2 de parabólico y 2 de MCU. Bueno, hagamos los ejercicios, pues. Ya con esos 4 ejercicios, ahí vemos un poco de teoría. Agüita. Bien, muchachos, entonces, hagamos esos 4 ejercicios de movimiento en el plano.
Vamos a poner por acá. Movimiento en el plano. Vamos a comprar la mesa hoy, ¿no? Ya ponemos lo de los celulares. En vez de ir hasta maldito. Creo que es más necesario otra mesa. Te pasa a comprar una para el bolsillo, porque no mañana no. ¿Y por qué no necesito hablar de Dios? Bien. Otra, como no estudié. Estudié. Bien. Bien. Vamos con el problema 19. Vamos con el problema 19 del movimiento en el plano. Problema parabólico. El movimiento parabólico, pues simplemente recordar que es un movimiento tanto en el eje X como en el eje Y, es un movimiento MRU y caída libre. ¿Ya? Y esos movimientos nosotros ya los conocemos. Acá hay un móvil que se lanza con una velocidad que vale 5. Y hay un ángulo con la horizontal de 37 grados. Me dice, determine la distancia AB si la esfera impacta aquí. Se lanza desde A y llega hasta ahí. Entonces a mí solo me va a importar la altura y la distancia que involucra a A y a B. Solo me interesa eso, nada más. Recordemos que todo parabólico se tiene que descomponer a la velocidad. Con el ángulo de 37, pues se va a descomponer súper sencillo. 3 y 4. Después de 5 ya no existe. ¿Dónde está el truco aquí? Pues a todo el tiempo le vamos a poner T. A todo el tiempo le vamos a poner T. La distancia que me piden AB, ¿sí? Simplemente lo voy a dejar explícitamente como distancia B. Y esta distancia de aquí, que le voy a llamar distancia en X, se va a calcular como rapidez en X por todo el tiempo, o sea, 4T. Mientras que esta altura yo le voy a poner H nada más, ¿sí? Le voy a poner H. Y según el problema, este es un ángulo de 37 grados. Lo que significa que este ángulo de aquí vale 53 grados. Dicho de otra manera, si a 53 se le opone 4T, a 37, ¿cuánto se le opone? 3T. Eso significa que mi distancia AB, ¿cuánto es? 5T. Si yo calculo T, calculo la distancia que hay entre A y B. Ahora, ¿cómo voy a calcular ese tiempito T? Con esta alturita. Mira, esta altura, el móvil inicia aquí y termina acá, ¿no? Esa es la altura. O sea, en pocas palabras, el móvil ha tenido que bajar esa altura. Entonces, muchachos, yo voy a utilizar mi fórmula de altura vectorial. Velocidad inicial por el tiempo menos 5T cuadrado. Hay un pequeño tip en las cuales ya es bastante obvio saber utilizar la altura vectorial. ¿Saben cuál es ese tip?
Cuando un móvil se lanza con una velocidad que apunta hacia arriba y tiene una altura que de alguna manera apunta hacia abajo, ya saben que esto es desplazamiento vertical. Entonces, cuando un móvil se lanza hacia arriba y se desplaza hacia abajo, tienes que aplicar altura vectorial. Esa altura vale 3t, pero como apunta hacia abajo es negativo. Así que le voy a poner menos 3t. La velocidad inicial vale 3 y apunta hacia arriba. Entonces le voy a poner más 3. Todo el tiempo vale t. Menos 5t cuadrado. Mira qué mágico. Paso a sumar el 5t cuadrado. Paso a sumar el 3t y se elimino una t. ¿Cuánto vale 5t? 5t vale 6. Pregunta, ¿no es lo que yo pedía? ¿Cuánto vale la distancia entre A y B? 6 metros. Mi respuesta sería enano. ¿Todo bien, muchachos? Un movimiento parabólico simplemente es un MRU con un caída libre. Claro, para que tú apliques altura vectorial, tú tienes que ver que tu desplazamiento vertical es hacia abajo o tu altura está hacia abajo y tu velocidad apunta hacia arriba. Con todo el tiempo puedes aplicar altura vectorial. Es como un tip, es un indicador. En el problemita número 20, yo tengo un móvil de 125 metros que se lanza horizontal hacia la derecha con una rapidez de 5. Y esto obviamente va a generar un parabólico, impacto. ¿Qué me piden? Calcular esta distancia llamada X. Bueno, cada vez que se lanza un móvil horizontal a un precipicio, recuerda que la velocidad inicial en T vale 0. Entonces, si la velocidad inicial es y vale 0, entonces esta altura tiene una fórmula para calcular. Si a todo el tiempo le pongo t, entonces esa altura se calcula como 5t cuadrado. Y si esa altura se calcula como 5t cuadrado, quinta, 25, raíz cuadrada, 5 segundos demora el móvil. ¿Ya? 5 segundos demora el móvil de encaje. Como ya tengo el tiempo, entonces mi distancia simplemente va a ser rapidez por tiempo. La rapidez horizontal, obviamente. El tiempo de caída, obviamente. Y 5 por 5, 25 metros. ¿Cuánto sería la respuesta? Enanito. Enanito. Bien, y con eso terminamos los dos problemas de parabólico, porque ya además la 21 y la 22 son de caída libre. Supongo que nadie tiene ninguna duda, o sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Cada vez que se lanza de manera horizontal un cuerpo a un acantilado, la componente vertical empieza siempre con 0. Es teoría. ¿Ya? Es teoría. ¿Alguien más tiene alguna duda?
vamos a hacer los otros ejercicios entonces. Los de MCU son dos nada más. Nos han puesto dos. Muy bien. Vamos con el problema 21. Dice, un disco gira con MCU y en 20 segundos da 10 vueltas. ¿Ya? Me da un tiempo de 10 segundos, perdón, de 20 segundos y me da una cierta cantidad de vueltas que vale 10. ¿Y qué te pregunta? Te pregunta por algo llamado periodo. Y el periodo, que se simboliza con una T mayúscula, se calcula como tiempo sobre número de vueltas. Entonces, ese periodo se calcularía. Tiempo, que vale 20, y número de vueltas, que vale 10. ¿Cuánto te sale? 2 segundos. Esta respuesta sería avioncito. Simplemente recordar que el periodo era tiempo entre vueltas. Vamos con el problema 22. ¿Qué nos dice el problemita 22? La figura muestra un MCU de un móvil en el plano XY. Los vectores unitarios de la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta en el punto A. Bien. Ahí está la trayectoria. Aquí está el eje X. Por aquí está el eje Y. ¿No? Eje X, eje Y. Aquí está el puntito A. Pregunta, ¿según dónde está girando? Según lo que veo, está girando hacia la izquierda. O sea, en un sentido antihorario. Si se gira en sentido antihorario, entonces en el punto A estaría girando hacia la derecha, explícitamente. Hacia ahí estaría su velocidad tangencial, cuyo vector unitario sería masivo, porque apunta a la derecha. Y recuerda que la aceleración centrípeta es un vector de aceleración que siempre apunta hacia el centro de una trayectoria circular. O sea que la aceleración centrípeta estaría apuntando hacia arriba. O sea, vector unitario más J. ¿Cuál sería la clave entonces? Más I más J. Clave casita. Casita entonces. Y bien. Y con eso ya hemos terminado pues todos los ejercicios de cinemática. Claro, vamos a ver. Una lista. Bien, muchachos. No, ya sé. Se pasan del menú del mercado. Bien, chicos, ahora lo que nos tocaría por hacer sería pues recordar la parte de estática para resolver estos ejercicios que están aquí. Como el problema número 23, el problema número 24, la 25, la 26, la 27, la 28. Entonces, vamos a recordar, muchachos,
un poco de estática. Entonces, vamos a poner aquí estática. Y lo que nosotros vamos a recordar aquí es lo siguiente. Aquí nosotros vamos a acordarnos primero de las condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio son dos, pero en estos primeros ejercicios nos vamos a enfocar solo en la primera condición del equilibrio. Debemos de recordar que la primera condición del equilibrio, ¿sí?, simplemente nos indica que la sumatoria de fuerzas en un cuerpo tienen que ser igual a 0. Para que la sumatoria de fuerzas en un cuerpo sea 0, se puede lograr de dos maneras. La primera manera, o la primera forma de que esto se cumpla, vamos a ver por acá, la primera forma, ¿sí?, es que generemos un polígono cerrado. Se genera un polígono cerrado de fuerzas. Ahora, cuando yo hablo de polígono, solamente vamos a hacer hincapié a un triángulo. No me generes un cuadrado, no me generes un rectángulo, un rombo, un trapecio, nada por el estilo. Solo un triángulo. ¿Y por qué un triángulo? Porque un triángulo tiene bastantes aplicaciones. Desde empezar de que si es un triángulo rectángulo, se puede aplicar todas las razones trigonométricas habidas y por haber. Se puede aplicar el teorema de Pitágoras, es un triángulo isósceles, puede ayudar a que los dos lados sean iguales, se puede repetir datos. Si es equilátero, mucho mejor, porque los tres datos se repiten, los ángulos son de 60. En fin, se puede aplicar muchas cosas en un triángulo, desde ley de senos hasta ley de cosenos. Entonces, si tú vas a pensar en formar un polígono cerrado, piensa en un triángulo. Eso significa que esto solo se cumpliría para 3 fuerzas. Si tienes más de 3 fuerzas, esto ya no se cumple, ¿no? Obviamente. ¿Cuál es la segunda forma de expresar esto de aquí? La segunda forma es desdoblar las fuerzas en horizontales y verticales y decir que la sumatoria de fuerzas en X vale 0. Dicho en otras palabras, todas las fuerzas que apuntan hacia la derecha y todas las fuerzas que apuntan hacia la izquierda tienen que ser del mismo módulo. ¿Ya? Tienen que ser del mismo módulo. Y la sumatoria de fuerzas en Y tiene que dar de 0. O sea que todas las fuerzas que apuntan hacia arriba y todas las fuerzas que apuntan hacia abajo tienen que también ser de la misma cantidad. Entonces, con estas dos es como se resuelve la primera condición del equilibrio. Con estas dos expresiones, derecha igual a izquierda, arriba igual a abajo, es como se trabaja casi en el 90% del problema. Claro que alguien haga, pues, triángulos, pero si existe la opción, se hace. ¿Ya? Hay problemas en los cuales descomponer resulta muy engorroso. ¿Por qué va a descomponer? Para tener fuerzas horizontales y verticales y poder igualar. Pero en algunas ocasiones, como te digo, resulta muy engorroso, muy pegado, muy antipático descomponer. No te dan ángulos, no te dan fuerza, tienes que poner variables, una tontería.
Entonces, en esos casos que son muy pequeños, que hablo del 10% de problemas, pues él tiene que usar este triángulo de fuerza. Por ahí aparecen ángulos iguales, son isósceles, son equiláteros, se acomoda mucho mejor, ¿ya? Se acomoda mucho mejor. Dependiendo de los tipos de preguntas, pues ya yo te voy a aclarar, o hacemos polígono o simplemente descomponemos. Ahora, recuerda que aquí yo estaba hablando constantemente de un nuevo vectorcito llamado fuerza. Bueno, recuerda que la fuerza es un vector, se mide en newtons, ¿sí? La fuerza mide la interacción entre dos cuerpos, dependiendo del tipo de interacción, el tipo de fuerza que se genera. Hay algunas fuerzas bien conocidas con las cuales vamos a trabajar para este examen. La primera de ellas es el peso, ¿sí? Que puede ser fuerza de gravedad, puede ser W, ¿no? O simplemente peso. Uno le pone peso, como gusta. Entonces, esto tiene su fórmula, ¿sí? Su módulo es masa por gravedad, la masa en kilogramos, por favor, y la gravedad pues siempre va a valer de 10, ¿ya? El peso se dibuja hacia abajo. La otra fuerza es la normal, que es la fuerza de contacto. Ella no tiene fórmula, ¿sí? Se dibuja perpendicular a la superficie en contacto y siempre que hay dos superficies en contacto hay dos normales. Una normal para cada cuerpo. Luego existe la tensión, que tampoco tiene fórmula, ¿sí? Esto aparece en toda cuerda. La tensión siempre jala al bloque que está conectado, jamás lo empuja, siempre lo jala, ¿sí? Luego tenemos pues a la fuerza elástica, ¿no? A la fuerza elástica, que sí tiene su formulita conocida como K por X, la famosa ley de Hooke, ¿sí? K por X, donde X es deformación y K es constante. Estas dos tienen que tener las mismas unidades y técnicamente hablando, si esto está en centímetros, Newton por centímetro. Si esto está en metros, Newton por metro. Luego tenemos a la fuerza de rozamiento, que es la última, si no me equivoco, de todas ellas. Y en esta fuerza de rozamiento existen dos. Existe la fuerza de rozamiento cinético, que es mu cinético por la normal. Y existe la fuerza de rozamiento estático máximo, que es mu estático por la normal. ¿Por qué no simplemente mu estático? Perdón. ¿Por qué no simplemente fuerza de rozamiento estático? Es que la fuerza de rozamiento estático tiene un máximo valor. Y cuando alcanza su máximo valor, recién se utiliza el coeficiente y se le llama, o se dice que el cuerpo está en momento inminente. Todo cuerpo en momento inminente o a punto de moverse adquiere un rozamiento estático máximo. Mientras no esté en momento inminente, mientras no esté a punto de moverse, pues el rozamiento que impide su movimiento simplemente es estático y no se tiene que usar ninguna fórmula, simplemente se iguala, se utilizan estos conceptos para hallarlos, ¿sí? Pero si es cinético, si hay fórmula. Si es estático y tienes que aplicar fórmula, pues tiene que decir máximo. El cuerpo está en momento inminente, a punto de moverse. Y obviamente acá el mu estático es más grande que el mu cinético. Ahí está. ¿No? Son coeficientes de rozamiento. Bien, entonces con estas fuerzas de aquí, nosotros ya estamos listos para hacer algo conocido como diagrama de cuerpo libre. Y con el diagrama de cuerpo libre, nosotros vamos a poder o hacer un triángulo o descomponer e igualar fuerzas. Y acá está el 90% de preguntas que se descompone y se igualan fuerzas, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esa es la primera condición del equilibrio y con esa primera condición ya podemos resolver los ejercicios número 23, la número 24. Bueno, la 25 es hacer un diagrama, la vamos a ignorar nada más. La 26, no, para la 26 y para la 27 necesitamos recordar la segunda condición del equilibrio. Y para la 28, calcular el peso de W para 3 milímetros de la
Y en la 28 también necesitamos recordar la segunda condición del equilibrio. Bien, entonces con esta información de aquí vamos a hacer el problema número 23 y número 24. ¿Ya? Con esta información se puede resolver el problema 23 y el problema 24. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que aclarar? Bien, muchachos. Entonces, vamos a hacer los ejercicios. Vamos con el problemita número 23. Acá hay un resorte. Acá hay una polea. Acá hay otra polea. Ahí otra polea. Bien. Mira lo que dice el problema. Vamos a ver. Dice, mediante el sistema de poleas se mantiene en equilibrio un tablón de 40 kilogramos. Ya, este tablón es de 40 kilogramos. Está en equilibrio. Tal como se indica. Depreciando la fricción y la masa de las poleas, ok, las poleas no tienen masa y no hay fricción. Determine la deformación del resorte en centímetros. Muy bien, me están pidiendo hallar X, y ya sabemos qué cosa es X, ¿no? Hallar X, pero en centímetros, ¿ya? Eso dice. Si la constante elástica, mi K, mi constante elástica es 40 newton por centímetros. Bacán. Entonces, como la constante está en newton por centímetro, la deformación me va a aparecer en centímetros de radio. Así que no tengo por qué preocupar. Ahora, si las poleas son de masa despreciable, son ingrávidas, no hay que ignorar a las masas. Entonces, en una polea se cumple lo siguiente, siempre y cuando la masa sea despreciable. Si yo tengo una polea, ¿sí? Las poleas lo que hacen es comunicar tensiones. Entonces, si a esta tensión yo le pongo T porque es una cuerda, por ser la misma cuerda, aquí también vale T. Entonces, estas dos tensiones se suman y la tensión que está aquí sería de 2T.
Eso se cumple siempre y cuando la polea no tenga masa, sea ingrávida o el problema te diga, como acá, que ignores, no consideres a la masa. Entonces, con esa teoría, vamos aquí. Y mira lo que voy a hacer. Yo voy a hacer lo siguiente. A ella le voy a llamar T. Si a ella le llamo T, es la misma cuerda, ella vale T. Es la misma cuerda, ella vale T. Y T más T, 2T. Ahora, si ella vale T, ella es la misma cuerda, ella vale T. T más T, 2T. Ella es la misma cuerda, ella también. 2T, 2T. 2T más 2T, 4T. Entonces, cuando yo analice a la barra, ¿sí? Si yo analizo al bloque, acá voy a poner analizando al bloque. Si yo analizo el bloque, mira lo que sucede. Acá hay una cuerda, y aquí sobre la cuerda, la tensión siempre jala el bloque. Este 2T lo jala, y obviamente lo va a jalar hacia arriba, ¿no? No lo va a jalar hacia abajo. Este 4T también lo jala hacia arriba. Y el bloque de masa de 40 kilogramos genera un peso de 400 newtons. Entonces aquí yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Aplicando la primera condición del equilibrio, fuerzas hacia arriba igual a fuerzas hacia abajo. Hacia arriba yo tendría 6T, hacia abajo tendría 400 y tendría que T es igual a 200. Ahí lo voy a dejar porque no me va a salir exacto. Lo dejo. Ahora lo que vamos a hacer es analizar a esta polea. ¿Por qué ahí? Porque ella está conectado con el resorte que está de forma de metil. Entonces vamos a analizar a la polea. Analizando a la polea. Entonces, aquí está la polea. Y esa polea tiene un resorte aquí que obviamente está estirado. Por lo tanto, hay una fuerza elástica. Recuerda que la fuerza elástica siempre se va a oponer a la deformación. Entonces, este resorte de aquí, este resorte de acá, está estirado hacia abajo. Hacia abajo se ha estirado. Entonces, la fuerza elástica se opone hacia arriba. Aparte, esta polea de aquí, aparte, tiene 1, 2 y 3 cuerdas conectadas. Y recuerda que la tensión siempre jala. Obviamente va a jalar hacia abajo. Entonces tiene 1, tiene 2 y tiene 3. ¿Cuánto vale cada tensión? Pues vale T. Vale T y vale T. Entonces aplicamos la primera condición del equilibrio, la misma vaina, pero ahora es fuerzas hacia arriba igual a fuerzas hacia abajo. Hacia arriba, ¿quién apunta? La fuerza elástica, que ya sabes que se calcula como K por X. Y hacia abajo, ¿quién apunta? T veces T. Oye, T veces T. Mira, 200. K por X, la constante vale 40. Por X, que es la deformación, pues T vale 200. Y se elimina el 0, le saco cuarta. Y X vale 5, ¿qué? Centímetros. ¿Por qué centímetros? Porque ya te había dicho que como lo constante está en newton por centímetro, la deformación ya me va a salir en centímetros. Y mi respuesta sería en ahí. Y ahí estaría el primer ejercicio. O el problema 23 en pocas palabras. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Profesor, ¿podría volver a explicar las tensiones, la distribución de las tensiones? Claro, volvemos a explicarme. En este problema a mí me están pidiendo ya la deformación de este resorte. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente. Como a mí me dan el dato de que la polea no tiene masa o ignores a la masa, desprecies a la masa, que también se le puede llamar ingrávida. Entonces, cuando una polea no tiene masa, se le ignora, lo que sea, entonces comunica sus tensiones.
Si esta tensión yo le pongo un valor de T, la otra tensión, por ser la misma cuerda que da la vuelta, también vale T. Entonces, la tensión de abajo simplemente es la suma de las dos tensiones de arriba. Solo se cumple eso cuando la polea no tiene masa, es ingrávida, de masa despreciable, etcétera, etcétera, etcétera. Como eso nos dice de este problema, entonces yo comienzo poniéndole T aquí. Ahí empiezo poniéndole T. Esta cuerda tiene una tensión que vale T. Como da la vuelta, acá también vale T. Como vuelve a dar la vuelta, acá también vale T. Sigue dando la vuelta, acá también vale T. Y mira, entonces tengo en esta polea dos cuerdas arriba y una cuerda abajo. T más T, 2T. En esta polea tengo dos cuerdas hacia arriba y una cuerda hacia abajo. T más T, 2T. Esta cuerda que vale 2T da la vuelta y se vuelve a repetir. Entonces, 2T, 2T. En esta polea vuelvo a tener dos cuerdas hacia abajo. Entonces, 2T más 2T me sale 4T. Eso significa que analizando el bloque tengo una tensión por la izquierda que jala con 2T y una tensión a la derecha que jala con 4T. Y tengo el peso del bloque que es de 400. Aplico mi primera condición del equilibrio y llego a la conclusión de que T vale 200. Lo dejo ahí, no pases a dividir, déjalo ahí, porque ahora vamos a analizar a la polea. ¿Por qué a la polea? Porque la polea está conectada al resorte donde está la deformación que me sirve. Entonces, si yo analizo la polea, yo tengo la fuerza elástica, que recuerda que la fuerza elástica se dibuja oponiéndose a la deformación. Si la fuerza elástica, si el resorte... Solo este polo. Eso pone promedio. ¿El promedio? Sí, si yo analizo a la polea, entonces, recuerda que la fuerza elástica se opone a la deformación. Y ese resorte está estirado. No creo que esté comprimido, no creo que esté aplastado, está estirado. Entonces, está estirado hacia abajo. Y si el resorte está estirado hacia abajo, la fuerza elástica se opone hacia arriba. A la fuerza elástica también se le llama fuerza recuperadora. Entonces, si el resorte se le formó hacia abajo, la fuerza recuperadora va a querer jalarlo hacia arriba nuevamente. Luego tengo 1, 2, 3 cuerdas que están conectadas a la polea. Cada cuerda jala, obviamente, hacia abajo y cada una tiene un valor de T. Luego aplico de nuevo equilibrio, fuerzas hacia arriba igual a fuerzas hacia abajo. Hacia arriba está la elástica, que se calcula como K por X, y hacia abajo están las 3 tensiones. Reemplazo y sale el problema. ¿Se entendió? Gracias, profesor. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda para hacer el otro ejercicio? ¿O cómo vamos con la otra? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Todo bien? Chicos, son ya las 11:45 de la mañana, muchachos. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí, ¿sí? Ya la siguiente clase hacemos el problema 24 y recordaremos la segunda condición del equilibrio para hacer los otros ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Ya no nos toca de nuevo, ¿verdad? Así, nos toca el sábado. Pero el día sábado yo voy a hacer un material porque creo que se van a juntar con semianual, si no me equivoco. Entonces voy a hacer un material hasta donde se esté avanzando con semianual, que en este caso va a ser hasta energía. Entonces voy a hacer un material con problemas de vectores hasta energía. ¿Ya, muchachos? Entonces, de acá nos vemos hasta el sábado. Cuídense bastante, sigan estudiando, sigan repasando y recuerden, el éxito está en la calidad de estudio que tú le des.